El expediente llegó un martes gris, uno de esos días en los que la ciudad parece cubierta por una capa de cansancio antiguo. La lluvia caía sin fuerza, persistente, como si no quisiera irse nunca, y el edificio judicial estaba casi vacío cuando encontré la carpeta sobre mi escritorio. No tenía remitente ni registro de ingreso. Solo era una carpeta manila vieja, inflada por la humedad, con bordes gastados y una etiqueta escrita a mano con tinta negra que se había corrido con el tiempo. Decía, casos cerrados que nunca debieron cerrarse. Supe de inmediato que no debía abrirla, no por miedo, sino por experiencia. Los archivos que aparecen sin rastro suelen traer consigo consecuencias que nadie asume después. Yo era archivista judicial desde hacía más de 10 años. Mi trabajo consistía en ordenar el pasado, clasificarlo, darle un lugar fijo para que no molestara al presente. Sin embargo, algo en esa carpeta, quizá su peso, quizá el hecho de que estuviera ahí como si siempre hubiera pertenecido a mi escritorio, me hizo abrirla. Dentro había recortes de periódicos de distintos países y épocas, fotografías en blanco y negro y en color, informes forenses con sellos auténticos, transcripciones de interrogatorios y copias de resoluciones judiciales. Todo parecía real, demasiado real. Lo inquietante no era la crudeza de los casos, sino la similitud entre ellos. Personas desaparecidas en contextos distintos, estudiantes, trabajadores, padres de familia, niños, ancianos, países diferentes, décadas distintas. Pero todos los casos habían sido cerrados de forma rápida, con conclusiones simples y tranquilizadoras. Abandono voluntario, accidente, suicidio, pérdida de memoria, confusión de identidad. Explicaciones suficientes para calmar a la opinión pública, pero insuficientes para quien se tomara el tiempo de leer los anexos. El primer nombre que apareció fue María Elena R., desaparecida en 1998. Tenía 23 años y estudiaba sociología. El informe oficial afirmaba que había dejado su hogar por voluntad propia, que no existían signos de violencia ni indicios de delito. Caso cerrado en menos de un mes. Pero el anexo forense, clasificado como no relevante para la investigación principal, decía otra cosa. Se habían encontrado restos de sangre en su habitación, una cantidad pequeña pero suficiente para análisis. La sangre no coincidía con la de María Elena. El documento no explicaba de quién era ni por qué no se había seguido esa línea. Al margen de la hoja, casi borrado por el roce del tiempo, alguien había escrito a lápiz: patrón confirmado, archivo 17B. Ese archivo no figuraba en ningún sistema al que yo tuviera acceso. Seguí leyendo. Alejandro M., taxista, desaparecido en 2002. Última vez visto dejando a un pasajero en una zona donde, según los registros, nadie había solicitado servicio. Las cámaras de seguridad no funcionaban esa noche. El caso se cerró en 12 días. En una de las fotografías del lugar se veía, pintado en una pared, un símbolo extraño. Un círculo atravesado por una línea vertical. Pensé que era un grafiti sin importancia hasta que lo vi de nuevo en el expediente siguiente. Y en el siguiente. A veces estaba dibujado con tiza, otras grabado con algún objeto punzante, otras tatuado torpemente en la piel de personas halladas sin memoria. Siempre el mismo símbolo. No era vandalismo ni casualidad. Era una firma. A medida que avanzaba, el patrón se volvía imposible de ignorar. Personas desaparecidas que no eran marginales ni solitarias. Eran nexos. Gente que conectaba a otros. El hijo que mantenía unida a una familia fracturada. La amiga que sostenía un grupo entero. El trabajador que sabía demasiado. El testigo incómodo. El archivista curioso. Entonces apareció el expediente que me obligó a detenerme. Luis Fernando C., técnico en archivos estatales. Mi misma área. Desaparecido en 2004. Había solicitado acceso a documentos antiguos sobre personas sin identidad legal, registros incompletos, expedientes que parecían haber sido alterados. 3 días después, no volvió a casa. El informe policial hablaba de posible suicidio. Nunca se encontró cuerpo. En su escritorio quedó una nota escrita en papel membretado oficial. No son personas,
Son ensayos. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Luis había hecho exactamente lo que yo estaba haciendo ahora. La carpeta incluía también transcripciones de audios. Una de ellas correspondía a una mujer bajo protección, cuyo nombre había sido tachado por completo. El investigador describía su voz como temblorosa, pero coherente. Ella decía que ellos no mataban rápido, que observaban durante semanas o meses, que registraban reacciones, que repetían el proceso con pequeñas variaciones. Decía que el error no era la desaparición, sino el recuerdo, que lo verdaderamente peligroso no era que alguien se fuera, sino que alguien lo recordara con demasiada claridad. El audio se cortaba abruptamente. La mujer murió 2 años después en un supuesto accidente doméstico. El expediente estaba marcado como cerrado. Reconocí varios de los casos sin necesidad de leer los nombres completos. Historias que yo mismo había visto en las noticias, tratadas como rarezas o curiosidades. Una joven hallada años después en una estación europea, sin documentos y sin memoria, que no reconocía su propio idioma. Un hombre que reapareció tras una década con la misma cara, la misma voz, pero con un ADN que no coincidía con el suyo anterior. Niños encontrados caminando solos que decían haber estado en un lugar donde el tiempo no avanzaba. Todos esos casos existieron. Todos fueron archivados como anomalías. Todos estaban aquí, conectados por hilos invisibles. Al fondo de la carpeta encontré un documento distinto. No tenía firma ni fecha. Era un texto teórico, frío, casi clínico. Decía: la humanidad no falla por violencia, falla por memoria. Eliminar recuerdos es más eficiente que eliminar cuerpos. Hablaba de pruebas sociales, de experimentos a largo plazo para observar cómo reacciona una comunidad cuando uno de sus pilares desaparece. No se llevaban a cualquiera, se llevaban a quienes sostenían vínculos. El texto afirmaba que, si se controlaba el recuerdo, la desaparición dejaba de ser un trauma y se convertía en un ajuste silencioso. Si nadie recuerda, nadie busca. Y si nadie busca, el sujeto deja de existir incluso antes de desaparecer físicamente. Esa noche noté que algo había cambiado a mi alrededor. Correos que yo recordaba haber enviado no estaban en la bandeja de salida. Archivos que sabía que no había abierto aparecían marcados como consultados. Una cámara del edificio, una que jamás había apuntado hacia mi escritorio, ahora lo hacía de forma directa. Volví a la carpeta con manos temblorosas y encontré algo nuevo. Un sobre blanco, reciente, que no estaba antes. Dentro había un expediente con mi nombre completo, mi número de identificación y mi fotografía. Fecha estimada de desaparición: 3 semanas. Estado: en observación. No dormí esa noche, ni la siguiente. El último documento indicaba una ubicación: un archivo subterráneo, clausurado oficialmente en 1987, según los registros públicos. Decía que estaba inactivo, sellado, abandonado. Fui de noche, impulsado más por la necesidad de entender que por valentía. El lugar no estaba abandonado. Había electricidad, computadoras encendidas, pantallas mostrando miles de rostros, nombres, fechas, estadísticas. Cada pantalla parecía corresponder a una vida. En el centro del piso estaba grabado el símbolo del círculo con la línea vertical. En la pared, proyectada con una luz blanca, una frase me esperaba: el sujeto ha identificado el patrón. Proceder a fase avanzada. Escuché pasos detrás de mí. No corrí ni grité, porque en ese momento entendí la verdad completa. No estaban eliminando personas, estaban reemplazándolas. Algunas regresaban distintas, otras no regresaban nunca. Y algunas seguían viviendo sin saber que ya habían sido archivadas, observadas, modificadas. El sistema no necesitaba violencia masiva, solo necesitaba tiempo y silencio. Intenté salir, pero la puerta se cerró. Una pantalla se encendió con una sola línea nueva: archivo actualizado. Luego otra: caso activo. Entonces escuché mi nombre pronunciado por una voz idéntica a la mía,
saliendo desde el sistema mismo, como si el archivo ya me hubiera aprendido. Si estás leyendo esto, es porque logré sacar una copia antes de que cerraran el acceso. No sé si mañana recordaré haber escrito estas palabras, ni si tú recordarás haberlas leído. Tal vez este texto también se borre, se diluya, se archive como una anomalía más. Pero ahora sabes algo que no se supone que sepas. Las desapariciones no son errores, son pruebas. Y cuando alguien descubre el archivo empieza a escribirlo a él. La pantalla mostró el símbolo por última vez, el círculo y la línea, y dejó una pregunta flotando en la oscuridad. Una pregunta que quizá ya no recuerdes mañana, pero que seguirá ahí esperando. ¿Cuántos de los que te rodean ya no son exactamente quienes recuerdas?